Hola, cosas divinas y hermosas. Bienvenidos a un domingo más de El Lugar Correcto, el podcast donde con neurociencia y psicología desmenuzamos todas las herramientas que necesitas para construir un modelo de vida hecho a tu medida. Mi nombre es Cintia Luna, soy la host de este espacio y el día de hoy te traigo un tema que nos concierne a muchos, ya sea porque nosotros somos así o porque tenemos a alguien dentro de nuestro entorno directo al que queramos muchísimo que tiene estas características, la hipersensibilidad. Esto es algo bueno, esto es algo malo. En el episodio de hoy te vamos a dar las señales que necesitas para detectar a una persona hipersensible en tu entorno. Más allá de eso, los síntomas para realmente discernir si tú eres una persona hipersensible o no. Te voy a dejar en el link de la descripción de este episodio un test para que tú puedas analizar en qué parte del espectro te encuentras. Pero mucho más allá de eso, vamos a hablar de los riesgos de tener esta característica y de cómo eso afecta en tu vida diaria. Pero como siempre, vamos a intentar no dejarlos ir con las manos vacías y les hicimos una guía de sobrevivencia si es que tienes este rasgo y todas las maneras en las que te puedes cuidar de ti si es que sí tienes este rasgo. Antes de comenzar, déjame en los comentarios un emoji de cerebrito si alguna vez te has sentido abrumado por estar en un entorno súper concurrido o por las emociones de los demás. Si eres de esas personas, esa amiguita o ese amiguito brujito que dice yo puedo percibir las emociones de los demás. Antes de empezar, quiero aclarar que el ser hipersensible no es un trastorno ni es una condición psicológica. Es un rasgo totalmente natural. Y es como si fuera una variabilidad de tu personalidad. Es como si fuera un rasgo de tu personalidad totalmente neutro. El 20% de la población mundial tiene este rasgo. Y lo que significa es que únicamente naciste con un sistema nervioso un poquito más sensible a el del otro 80% de la población. Es decir, sientes las cosas de manera más intensa. Pero, ¿cómo es que afecta el sentir las cosas de manera más intensa en tu vida diaria? De 3 maneras. La primera es que tienes una profundidad de procesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que son altamente sensibles procesan las experiencias con muchísima más profundidad. Esto puede ser algo positivo cuando las cosas que experimentas de manera profunda son las cosas bonitas de la vida, como el disfrutar una tacita de café, el abrazo de una persona a la cual amas muchísimo, pero puede ser súper contraproducente cuando son las experiencias negativas de la vida, como una ruptura amorosa que a lo mejor las personas hipersensibles la viven de tal profundidad que se estancan en las emociones y que se complica para poder avanzar en el proceso. Más allá de esto, el profundamente procesar las experiencias con tanto detalle sobreestimula el cerebro, por lo que te hace sentir cansado con muchísima facilidad. De estas veces que te sientes abrumado y lo único que hiciste es nada más socializaste un domingo o te metiste a Instagram y viste muchísimas experiencias diferentes y apagas el celular y te sientes súper abrumado, pues puede que seas hipersensible. La segunda manera en la que una persona hipersensible se ve afectada en su vida diaria es que tiene una receptividad emocional. La empatía es algo que los caracteriza profundamente. Las personas hipersensibles tienen esta capacidad de conectar profundamente no solo con las emociones del arte o de las películas, sino de todas las personas a su alrededor. Es como si pudieran sentir el dolor de los otros o la felicidad de los otros. Y normalmente son muy buenos amigos porque cuando llegan y te dan una noticia buena eres de esos que te emocionas muchísimo con ellos o te pones triste cuando algo malo le pasa a un ser querido tuyo. Y realmente una de las características más bonitas de estas personas es que son súper empáticas. Y sí, es algo con lo que se nace. Esto puede ser una gran fortaleza en las relaciones sanas. Sin embargo, se puede volver súper contraproducente cuando absorbes el dolor del mundo como si fuera tuyo y no tienes el manejo emocional adecuado como para poder procesar tus emociones y discernir qué son las mías, en dónde empiezan las mías y en dónde terminan, y en dónde empiezan las de los demás y en dónde terminan las de los demás. Y empiezas a confundirte entre qué es tuyo y qué es el entorno y puede generar una sensación de confusión porque de repente sientes que las emociones de los demás ya son tuyas y puede que esto te genere muchísimo daño al momento de intentar procesar tus emociones. La última manera en las que estas personas se ven afectadas en su vida diaria es que son súper sensibles a los cambios sutiles.
Percibir detalles que las otras personas no notan pueden ser súper enriquecedor cuando se trata de una melodía clásica que dices, wow, ¿cómo es que alguien pudo ser tan genio y poner esta música junta y ahorita la estoy escuchando? Sin embargo, puede ser súper agotador porque notas los cambios sutiles en tu entorno con muchísima profundidad. La tercera manera en la que una persona hipersensible puede ser afectada en su día a día es que tienen una sensibilidad para notar cambios sutiles. Percibir detalles que los otros no perciben en una melodía o a lo mejor y en las tonalidades de un olor o de un cafecito puede ser súper enriquecedor. Pero también puede ser súper agotador porque, por el otro lado, cuando estos detallitos que estás percibiendo son negativos o estresantes, sobreestimulas tu cerebro. Un ejemplo para esto sería como cuando una persona cambia el tono de voz que estás teniendo contigo y tú luego te pones a sobrepensar sobre si has dicho algo inapropiado como para generar su enojo, o cuando una persona cambia su gesto, o cuando una persona no te pone tanta atención, probablemente te genere estoy percibiendo este cambio súper sutil que está pasando en el entorno y seguro fue algo que yo hice, y te lleve a sobrepensar que a lo mejor y tú pudiste haber empezado un conflicto con esa persona o en tu entorno. En general, estas tres cosas te llevan a sentirte súper abrumado, el procesar las cosas con demasiado detalle, el ser emocionalmente receptivo a los demás en tu entorno y el notar la sensibilidad en estos cambios del entorno puede hacerte sentir súper abrumado. ¿Por qué? Porque sobreestimula el cerebro. El cerebro tiene una capacidad de procesar información súper reducida y eso quiere decir que solo puedes absorber cierta información limitada en cierto tiempo. Y cuando estás tan activado de manera sensorial, es decir, absorbes información a través de tu vista, a través de tus oídos, estás sintiendo la música, estás oliendo todos los olfatos, realmente lo que lleva es a sobreestimular tu cerebro, haciéndote sentir súper cansado y súper abrumado. Si estos síntomas resuenan contigo, no te preocupes, quédate aquí en este episodio, porque en los próximos bloques vamos a hablar de cómo transformar esto a que sea una fortaleza dentro de tu día a día en lugar de que sea algo malo. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita para que se te avise cuando publicamos un nuevo episodio. Si es que consideras que esta información es de valor y resuena contigo, me encantaría que te unieras a esta comunidad. Aunque la hipersensibilidad no es un trastorno psicológico, ha sido asociada con uno que otro trastorno psicológico. ¿Por qué? Porque la hipersensibilidad abruma, hace que estemos procesando muchísima información, y si una persona no es guiada de manera correcta a tener el manejo emocional adecuado, puede que caiga en alguno de estos tres trastornos. El primero es bastante obvio, el trastorno de ansiedad, ya que las personas procesan las cosas con demasiado detalle, también las sobrepiensan. La segunda es que las personas altamente sensibles pueden realmente desarrollar un trastorno alimenticio, ya sea anorexia o bulimia. ¿Por qué? Porque por lo general están siendo sobreestimulados con las opiniones externas y puede que se fixen mucho en alguna parte de su cuerpo sobrepensando que ellos son el problema, intentando procesar de manera más detallada las opiniones de las demás. Y más allá de eso, realmente pueden desarrollar un trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque tienen esta incapacidad, sobre todo las personas que no saben que tienen esto, a lo mejor y no se les ha guiado de manera correcta para manejar sus emociones ni regularse a sí mismo. Entonces las pueden experimentar de una manera súper intensa que los lleve a abrumarse y mucho más allá de eso a estancarse y con el tiempo a sostener este estado de estrés crónico que eventualmente termina en depresión. Es importante reconocer los problemas a tiempo para poder realmente manejarlos y lidiar con ellos. Es por eso que te invito a que siempre acudas a un profesional de la salud mental en dado caso que sea necesario para que no caigas en alguno de estos tres trastornos. En el siguiente bloque te daré estrategias prácticas para manejar la hipersensibilidad, ya que a secreto de nadie yo he sido súper sensible toda mi vida. Simplemente fui realmente bulleada por tener esta característica y nunca supe cómo manejarla hasta que obviamente me metí a esta carrera y dije,
Esto es algo que sí se ha estudiado y sí se ha visto. Es por eso que me gustaría invitarte a que compartieras este video con cualquier persona que crees que se pueda beneficiar de él, ya que nadie merece vivir una vida con las personas a su alrededor haciéndonos sentir como si tuvieran un rasgo que es una debilidad y que es el rarito y es el feo y poniéndoselo aparte. Creo que juntos, como comunidad y educándonos, podemos realmente ayudar a las personas para que se sientan aceptadas y bienvenidas en el entorno y a manejar su sensibilidad. Un tema crucial de riesgo para las personas altamente sensibles es relacionarse con personas altamente narcisistas. Aquí te explico por qué. Las personas altamente sensibles tienen una empatía inmensa y más allá de eso, un deseo por ayudar a los demás. Realmente son esas personas que normalmente se involucran en los GoFundMe para salvar a panditas o son muchas veces vegetarianos y están corriendo muchísimo conciencia y educación sobre por qué ser vegano o vegetariano para no lastimar animalitos, porque realmente tienen muchísima empatía. Y esta es una característica que los narcisistas puede que aprovechen. ¿Cómo? Manipulando a estas personas para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, aprovechan el hecho de que a las personas altamente sensibles no les guste tener conflicto. Entonces ellos saben que al manipularlos y al decirles lo que quieren escuchar, las personas a lo mejor iban a pensar, sí es cierto, yo soy el problema, yo estoy siendo o celosa o yo estoy exagerando y él es el que está bien, con tal de decirle que no a un conflicto con una persona que quiere. Otra razón es que las personas altamente sensibles tienen el autoestima muy bajo y normalmente necesitan aprobación. Los narcisistas al principio son súper encantadores y te dicen todo lo que quieres escuchar, entonces el hipersensible se siente visto, entendido y lo hace hasta como un reto conseguir la aprobación de esta persona narcisista. Pero luego el que el narcisista se gane tu confianza se vuelve una herramienta para poder manipularte. Mi teoría de por qué las personas altamente sensibles tienen baja autoestima es porque cuando se estaban desarrollando dijo alguien en su entorno que no estaba bien ser así y que realmente esta característica de ser sensibles era una debilidad más allá de una fortaleza. Sobre todo también hay que analizar, el mundo en el que vivimos valora demasiado la productividad, mientras que una persona altamente sensible sufre de estar cansado todo el tiempo o cansada todo el tiempo porque tiene toda esta sobreestimulación neuronal, sobre todo si no sabe que lo tiene, solo se siente cansado porque no sabe cuidar de sí misma. Otra razón por la cual las personas altamente sensibles caen en relaciones con personas altamente narcisistas es porque las personas sensibles tienen muchísima dificultad para establecer límites saludables y las personas narcisistas explotan esta debilidad o esta falta de carácter para controlar y manipular a las personas hipersensibles. Otra de las razones, y esta es una muy silenciosa, las personas narcisistas suelen entrar en un ciclo de idealización y después de devaluación. Es decir, primero idealizan muchísimo a las parejas y qué hermosa eres y preciosa y te derrocho flores y te exploto de amor, y después te quitan eso y te devalúan. Te dicen cosas como, no, tú solita no vas a poder, o bueno, pero está súper difícil hacer lo que haces. Obviamente desde su propia inseguridad y que tampoco quieren ver que superes lo que están haciendo, pero dicen cosas que te devalúen como persona y entras en este ciclo de idealización, devaluación. Esto que genera muchísima confusión porque por un lado sí sientes que esta persona te quiere mucho y sí sientes que esta persona te aprecia, pero por otro lado como que no puedes identificar si sí te está devaluando o no, porque o está diciendo su opinión real de que a lo mejor y sí te falta trabajar en ciertos aspectos para poder lograr algo que quieres, pero no discernes si es porque lo está diciendo por malicia o porque realmente te quiere y te quiere ver tener éxito. Genera una confusión extrema y la verdad es que estas relaciones son súper drenantes, súper tóxicas y súper dañinas y sí hacen muchísimo daño en nuestra psique. ¿Por qué? Por el nivel de confusión que hay entre me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere.
Las personas altamente sensibles igualmente asumen muchísimo la culpa y la responsabilidad de todas las situaciones. Con tal de evitar un conflicto, la persona piensa siempre el problema soy yo. Y esto es algo que a mí por muchísimos años me persiguió. Yo pensaba que yo era el problema. Yo pensaba que mi trauma era el problema. Yo pensaba que yo tenía que aprender a regularme a mí misma. Y aunque sí, eso era hasta cierto grado cierto, estaba yo también en entornos en donde las personas me manipulaban y me controlaban para hacerme sentir que el problema era yo. Los narcisistas usan esta tendencia de nosotros querer evitar el conflicto y asumir la responsabilidad en todo momento para manipular la situación y siempre hacerte ver las cosas desde su punto de vista. Un ejemplo para esto sería, a lo mejor y tu novio o tu novia ha estado hablando con muchísimas personas y tú te sientes un poco inseguro y un poco celosa y lo confrontas. ¿Qué pasa? La persona te dice, estás siendo demasiado celosa, no malinterpretaste la situación, y utiliza la situación para poder manipular tu perspectiva de cómo pasaron las cosas y hace pensarte que tú eres la que tiene que trabajar en tu historia. Tú eres la que eres demasiado celosa y eso es un rasgo súper tóxico que tú tienes y no es porque él te está poniendo en un entorno que te hace sentir insegura a ti. Va de las dos formas, tanto como para los hombres como para las mujeres. Sanar de estas relaciones toma años. Entonces, si conoces a alguien que se pueda encontrar en esta situación, te suplico que le hagas saber o direcciones este video o a información sobre relaciones narcisistas y personas hipersensibles, porque nadie merece estar en una situación así. Ahora hablemos sobre estrategias y consejos prácticos para manejar la hipersensibilidad y vivir una vida plena, porque yo creo que todas las personas, hayamos nacido como hayamos nacido, merecemos tener una vida plena. Lo primero que nada, y es algo que yo hice por muchísimo tiempo, es retirarme temporalmente. Lo que hacía es que apagaba mi celular a las 8 de la noche y no lo prendía hasta el siguiente día a las 10 de la mañana. Yo sé que muchas personas no nos podemos dar el lujo, pero sí lo puedes hacer los fines de semana. Aislarte temporalmente va a ayudar muchísimo a que regeneres tu sistema nervioso, sobre todo si te sientes abrumado. Te sugiero que busques un lugar tranquilo en donde puedas estar solo. Esto también aplica si estás por ejemplo, en la oficina y te sientes muy abrumado porque no puedes manejar el estrés de que acabas de discutir con alguien. Te sugiero que vayas al coche, que te tomes 5 minutitos, literalmente pongas un timer, te tomes 5 minutitos en el que pones una manita en el pecho, una manita en el estómago y únicamente por 5 minutos en lo que está ese cronómetro, veas tu respiración y sientas tu respiración y después vuelvas a regresar con un poquito más de calma. Pero es importante que siempre que te sientas súper abrumado aprendas a detectar esta señal y retirarte temporalmente, ya sea que te vas al baño 5 minutos, ya sea que dices un timeout de media hora o que apagas tu celular a las 8 de la noche y no lo vuelves a prender hasta las 10 de la mañana o que todo un fin de semana te desconectes. Súper importante que te retires de manera temporal para que puedas recargar tus baterías y puedas volverte a enfrentar hacia la vida sin generarte este estrés crónico que te va a hacer sentir cansado todo el tiempo. La segunda manera de regenerarte es una de mis favoritas y son los baños calientes o de tina. A mí me encanta echar salecitas, aromaterapia, poner un incienso, pero es la cosa más deliciosa después de un día súper abrumador llegar, activar a lo mejor y tus sensores del olfato, ¿no? Y acostarte o meterte a la tina. Las tinas y los baños en tina han demostrado estimular muchísima oxitocina, que es el neurotransmisor del amor, algunos le dicen, y que es el mismo que se estimula cuando le das un abrazo a un ser querido. Y este tipo de baños y el llegar y tú meterte en la tina puede que te haga sentir esta sensación de abrazo que necesitas después de un día súper abrumador y que tampoco necesitas de nadie, o sea, no necesitas darle un abrazo y tolerar a otra persona, sino que lo puedes hacer por ti mismo y puedes sobreestimular la oxitocina por ti solito en un bañito de tina. Y si no tienes una tina, te ofrezco que te metas a bañar en la regadera, aunque sea 5 minutos. Yo sé que es un lujo, sobre todo ahorita en México. Me parece que es una atrocidad aconsejar que te metas a la regadera cuando hay una escasez de agua inmensa, pero si puedes hacerlo una vez a la semana, creo que podría ser muy bueno. Y ahí es en donde también vemos las carencias a nivel mundial y las diferencias entre diferentes países. Hay otros países en los que no están sufriendo con estas condiciones y a mí me parte el alma, pero sí aconsejaría
un bañito caliente en la tina y reusar el agua para lo que quieras, lavar las ventanas, el jardín, o un bañito de agua caliente, 5 minutitos, 7 minutitos, literalmente solo enfocándote en el agüita será suficiente como para activar tu sistema parasimpático. La tercera es ejercicio de bajo o alto impacto. La verdad es que el ejercicio ha demostrado bajar el estrés y la hormona cortisol, que es esta hormonita del estrés. Sin embargo, las personas altamente sensibles normalmente le huyen al deporte. ¿Y por qué? Pues porque son tan sensibles que los ejercicios de alto impacto los resienten como si fueran que le estuvieran haciendo daño a su cuerpecito precioso. Y aquí sí es en donde ya se lo dejo a la persona. Siendo objetiva, analizar qué tan cansada se siente su cuerpo y ajustar el movimiento o el ejercicio que va a hacer ese día. Para cuando te sientes muy abrumado, recomendaría hacer yoga, pilates o salir a caminar, aunque sea unos 40 minutitos. Cuando no te sientes tan abrumado, sí recomendaría hacer ejercicio de alto impacto como unos sprints en una montaña, o salir a correr, o estos ejercicios de HIIT de videos que puedes encontrar en YouTube. Pero sí te recomendaría hacer un poquito algo de más impacto, porque eso va a ayudar realmente a bajar el estrés y al cortisol que las personas hipersensibles han demostrado realmente tener y manejar a niveles altos de cortisol. Entonces esto nos va a ayudar a reducirlo un poquito. La cuarta es organizar y sacar todas las cosas de tu casa, de tu cuarto, de tu closet que no te pongas ya y que no sirvas ya. El que mantengas un espacio ordenado es súper importante, sobre todo si eres una persona altamente sensible. ¿Por qué? Porque te abrumas con mucha facilidad. Entonces, si en tu entorno directo ves muchas cosas desordenadas, te hace sentir como si tengo demasiadas cosas y no sé qué hacer, y te abruma, entonces te hace sentir todavía más cansado. Entonces, el consejo número 1 que le diría a una persona es que mantenga su espacio ordenado y que se deshaga de las cosas que ya no usa para que no tenga esta sobreestimulación visual en el entorno directo. Las puedes vender o hay ya muchísimas aplicaciones, ninguna nos sponsorea, por eso no me gustaría mencionar ninguna, pero hay muchísimas aplicaciones donde puedes vender tu ropa vieja y aparte ayudas al planeta a hacer la ropa sustentable para que se vuelva a utilizar, para que no acudan a la moda rápida como Zara, como H&M y todas estas marcas que constantemente contaminan el planeta. La quinta, ya sé que acabo de decir que el otro es el consejo número 1, pero este sí es el consejo número 1 y es mejorar la higiene del sueño. Asegúrate de dormir entre 8 o 9 horas. Yo en lo personal me considero una persona altamente sensible y yo sí necesito descansar mucho. 8 horas, 9 horas. Yo sé que este es un lujo, pero es algo y es la prioridad. Si la prioridad es tu bienestar, sí le daría muchísimo énfasis a esto. ¿Cómo puedo mejorar la higiene del sueño? Rápido te puedo dejar 3 tips para que tu sueño sea más profundo y sea de mejor calidad. Después de las 10 de la noche, te sugiero que tengas las luces muy, muy bajitas. ¿Por qué? Porque en ese momento estás sobreestimulando melatonina, que es esta moleculita del sueño que te prepara para irte a dormir, y necesitamos que las luces estén apagadas para que no se espante. Imaginemos que si las luces están muy prendidas, el cerebro se activa y entonces perdemos esas moleculitas de melatonina. La segunda es que apaga todas las pantallas. El celular, aunque sea 45 minutos antes de dormir, esto te lo juro que va a cambiar toda tu vida. Y te sugiero que en ese tiempo en el que no tienes acceso a la pantalla, lo sustituyas con algo como un sudoku, un crucigrama, o por ejemplo yo a veces me siento a ver revistas de decoración de interiores, lo que sea, pero que no sea una pantalla. Va a hacer que tu cerebro se vaya preparando poco a poquito y se vaya desactivando poco a poquito para inducirte a el sueño profundo. Y el último tip para mejorar tu higiene del sueño va de la mano con los del baño caliente, pero es que 90 minutos antes de dormir tomes un bañito caliente, porque el cuerpo entra en sueño profundo cuando está en su temperatura más baja. Entonces, el que te bañes con agua caliente lo que va a hacer es que va a mandar la señal de que la temperatura poco a poco empiece a bajar y a bajar y a bajar, hasta que 90 minutos después tu temperatura tu cuerpo esté en su temperatura más baja y puedas inducirte a el sueño muy profundo. La sexta es las prácticas de gratitud. Y yo sé que este es un canal de ciencia
y de neurociencia y psicología, y no me gustaría inducir ningún tipo de ciencias woo-woo o esoterismo. Sin embargo, hay muchísimos estudios que ya comprueban que prácticas de gratitud realmente ayudan muchísimo a las personas que tienen hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque es como si cargaran su mente y su cuerpo de cosas buenas y positivas que realmente pueden apreciar. Yo tengo una práctica súper personal que puedo compartir si ustedes quieren. Me hago un tecito antes de dormir. En ese tiempo realmente lo que hago es mi té favorito para dormir, un sleepy tea, lo que sea. Lo pongo, cierro los ojitos y intento visualizar 3 cosas que me hayan hecho sentir súper feliz ese día. Y si no súper feliz, que por lo menos me hayan sacado la sonrisa. Ya sea porque alguien en mi cafetería favorita me hizo sentir vista, o porque pude terminar un trabajo, o porque me fue muy bien en esto, o porque hablé con mi mamá o hablé con mi papá. Siempre hay algo por qué sentirnos agradecidos. Entonces lo que yo hago es que cierro los ojitos y es como si lo pusieran en el tecito, así como si lo pusieran en el tecito de que porfa, lléname de gratitud, y después me lo tomo. Yo sé que eso es súper esotérico, yo sé que no tiene ninguna base científica, pero el recordar las cosas que nos pasaron ese día, por lo que nos sentimos agradecidos, puede ayudarnos realmente a, cuando estamos sobrepensando, salirnos de las cosas malas y llevarnos a las cosas que sí tenemos y a las cosas que sí están pasando bien, por lo menos. El último consejo que le daría a una persona hipersensible es el establecer sus límites. Y aquí es súper importante entender que el límite nunca se le pone a los demás, siempre se le pone a nuestro comportamiento. Pero en lo personal considero que el identificar tus necesidades solo viene de entender tu historia. Y cuando tú entiendes tu historia y entiendes que hubo cosas que faltaron, se vuelven en el futuro requerimientos para poder interactuar contigo. Entonces, solo al realmente conocer tu historia y haberla procesado, vas a poder identificar cuáles son tus necesidades y cuáles son tus límites, y qué te gusta y qué no te gusta, y cuándo te sientes incómodo y cuándo no te sientes incómodo. Y al mismo tiempo les cuesta muchísimo trabajo a las personas hipersensibles comunicar sus necesidades. Por eso es súper importante estar en constante trabajo y constante recordatorio, y estar mucho con nosotros mismos para poder identificar qué sí somos nosotros y qué no somos nosotros. Y eso solo se hace a través de el entender muy bien tu historia y el estar también consciente de tu historia al haber procesado. Entonces, estas necesidades se conocen cuando te das cuenta de las cosas que no te hicieron falta y ahora se vuelven requerimientos para el entorno. Y en dado caso de que un entorno no pueda cubrir esas necesidades, tú, como el adulto responsable que eres, por cuidado a ti mismo y a tu paz mental, te vas a cambiar de entorno. Y no esperas a que el entorno cambie, sino que tú cambias de entorno. Estos son los requerimientos que necesito para poder interactuar, para que puedas interactuar conmigo. No te puedes atener a las reglas del juego, a las guías del juego, entonces pues yo me voy a tener que retirar y no puedo interactuar contigo. Y esto realmente es muy difícil, sobre todo cuando las personas hipersensibles tienen muchos hilos que están jalando, como el miedo al abandono, el miedo al rechazo, la necesidad extrema de validación externa, ¿no? Y por eso aquí quiero volver a hacer el énfasis de que el autoconocimiento es la llave para la libertad, incluyendo a las personas hipersensibles. Yo siempre he sido hipersensible. Antes me acuerdo que veía los atardeceres y yo lloré. Y mi papá se reía, o el ver películas violentas me causaba demasiado estrés, de que genuinamente no quería ver películas violentas porque me dejaban con muchísima ansiedad por muchísimas horas después de haberlas visto. Sin embargo, yo he logrado identificar y regular eso, como al trabajar muchísimo mi manejo emocional. Cómo manejo mis emociones tiene mucho que ver con mi relación con mi sistema nervioso, ¿no? Cuando se activa, yo solita puedo utilizar las herramientas que ya mencioné, como los baños calientes, cualquier actividad, sea sudoku, sea un crucigrama, que te ayude a salirte de tu cabeza y regular tus emociones, va a hacer que entres en este balance. Y el manejo emocional es la clave para que estas personas se puedan mover en el mundo tan seguras de sí mismas y construir un entorno que sea súper digno de ellos, y que sea compuesto por personas que conocen las reglas del juego y conocen las reglas de interacción contigo, y no es de que se atiendan a ellas, pero porque te aman, te tratan de esa manera. Y nunca vas a ser
demasiado para una persona que tiene intenciones puras contigo. Recuerdan que la sensibilidad no significa que eres débil. Solo quiere decir que necesitas un poquito más de descanso y paciencia contigo mismo para poder hacer lo mismo que hacen las personas que a lo mejor y no son tan sensibles. Sin embargo, espero que sepas que eres único y única y este rasgo es algo maravilloso y que necesitamos personas como tú hipersensibles, porque si no el arte no existiría, las películas no existirían, los genios de la música no existirían, y que necesitamos personas súper sensibles que a las personas que no son tan sensibles nos hagan sentir algo. En conclusión, la hipersensibilidad es una característica totalmente neutra que cuando se maneja bien puede convertirse en una gran fortaleza. Comprender y aceptar esta sensibilidad con la que realmente se te regaló al nacer va a hacer que puedas vivir una vida más plena y satisfactoria. Gracias por escuchar este episodio de El Lugar Correcto. No olvides dejarme tus comentarios acá abajo si es que eres una persona hipersensible y ya has escuchado del término, y que me dejes en los comentarios cuáles son las cosas que tú utilizas para cuidar de ti teniendo este rasgo. Más allá de eso, te recomiendo que te suscribas al canal, ya que tendremos episodios en un futuro hablando sobre el narcisismo y sobre la paternidad y maternidad narcisista. Y es correcto. Las personas altamente sensibles que normalmente se relacionan con personas altamente narcisistas es porque les resulta familiar. Es decir, tuvieron o una mami o un papi con rasgos narcisistas que realmente les resultan familiares. Y ese va a ser el tema de las próximas semanas. Entonces, suscríbete al canal si esta información resuena contigo y nos vemos en el próximo episodio. Abrazos.